Muy buenas tardes. Estamos otro día más en este salón al norte de Tenerife y no damos más pistas porque ya no nos fiamos de nadie. Bueno, hablando en serio, hoy vamos a hablar en nuestro programa, hoy hablamos de algo muy importante, muy interesante que tiene que ver con la biología, pero que tiene que ver con la biología que ahora no se cuenta. La biología actual es la biología de siempre. Desde hace 4.500 millones de años, los virus, las bacterias y todos los microorganismos pues eran los mismos que hoy, con las evoluciones del tiempo, en fin. Pero esa información se ha manipulado y tenemos aquí hoy a dos biólogas, amigas, mujeres valientes, que nos van a hablar de ello. Bueno, aquí en el estudio está Naira Chasco. Hola, Naira. Hola, buenas tardes. Y en su casa, en Madrid, tenemos a Almudena Zaragoza. Hola, Almudena. Muy buenas, ¿qué tal? Os voy a leer un resumen del currículo de estas dos biólogas, para que ustedes sepan que, aunque ya seguro que muchos de ustedes la conocen, a ambas, pero para que tengan en cuenta que de lo que hoy se va a hablar aquí lo van a decir dos personas que saben perfectamente de lo que hablan. Bueno, vamos a empezar por Almudena, que está en Madrid. Almudena es bióloga licenciada por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en técnicas de caracterización y conservación de la diversidad biológica por la Universidad Rey Juan Carlos. He dicho que eres bióloga licenciada por la Universidad Autónoma de Madrid, sí lo dije. Es fundadora de la Escuela Superior de Medio Ambiente, imparte cursos a estudiantes universitarios que tienen, bueno, pues digamos, que son amantes de la naturaleza, como a ella le gusta decir, ¿no? Es además una divulgadora ya muy avezada, una divulgadora científica, sobre todo sobre el papel de bacterias y virus en los ecosistemas, y además es creadora y difunde este proyecto del que hoy vamos a hablar, que es un proyecto que arranca pues creo que ahora nos lo contaréis, una iniciativa compartida con el doctor Máximo Sandín, que se llama Tejiendo la red de la vida. Título que me parece muy bonito y desde luego una declaración de intenciones, ¿no? En cuanto a Naira Chasco es bióloga, doctora en genética. Ella, bueno, me comenta que la investigación de tu doctorado, ¿no? Se centró en la radicación y especificación de artrópodos en Radiación. la radiación y especificación de artrópodos en islas oceánicas. Desde luego esto suena muy exótico, muy bien. Ella ha estado trabajando para diferentes centros en universidades en España y también en el extranjero, por ejemplo, en la Universidad de California, una universidad de California, en Berkeley. Bueno, además de eso, una vez que regresaste a España, Naira, te incorporaste como genetista al equipo de investigación de terapia génica contra el cáncer de piel en un hospital de aquí de la isla, ¿verdad? Exacto. Bueno, no nos vamos a extender más, creo que queda claro que estamos hablando con dos biólogas que nos van a hablar de algo que saben muchísimo, y además he de decir que para mí significa, aparte de una enorme satisfacción entrevistarlas, por lo que dije al principio, son dos mujeres valientes. En este momento en el que vivimos necesitamos personas, científicos que hablen como ellas van a hablar. Bien, hay un proyecto que acabo de citar que es muy interesante, y me gustaría, Almudena, que nos hables del proyecto este proyecto se basa en la nueva biología, que nos hables del proyecto, cómo ha surgido y qué es la nueva biología. Bueno, primero decir que sobre todo, y es importante que la gente lo sepa, que Naira y yo somos profes. Sois Somos profesora, profes de biología. Somos la profe de biología para los alumnos, ¿no? Que enseñar es lo más maravilloso que uno puede hacer, y que la educación es el arma más poderosa, única, que puede cambiar el futuro, la única.
Por eso nos hemos embarcado en este proyecto de la nueva biología. Claro, la gente dirá, ¿pero qué es eso de la nueva biología? ¿Es que hay una vieja y una nueva? Pues sí. Hay una vieja biología que está basada en la competencia, en los más aptos, en los virus patógenos, en la naturaleza hostil que nos ataca, que nos enferma. Esa es la vieja biología, ¿no? En la que tienen intereses las grandes corporaciones y que desde luego este relato les viene muy bien para sus múltiples productos, digámoslo así, ¿no? Y luego hay una nueva biología, que es la que Máximo Sandín comenzó, el doctor Máximo Sandín comenzó hace más de 3 décadas. Él fue profesor de la Universidad Autónoma de Madrid de Antropología y Ecología Humana. Él dejó un contenido en la página web que ahora estamos gestionando Naira y yo, que tiene un valor incalculable de trabajos escritos y bibliografía. Y consiste en interpretar correctamente los datos científicos que se están publicando continuamente en las revistas de todo el mundo, eliminando la propaganda, básicamente, y hablando única y exclusivamente de biología. Y la nueva biología nos cuenta que la vida es cooperación, que la vida es integración de sistemas complejos, que los virus y las bacterias son parte de la vida, es más, son el origen de la vida, y que sin duda, si no cambiamos esta sórdida visión de la naturaleza, la humanidad probablemente pues vaya directa a su propia autodestrucción, porque estamos intentando eliminar los propios componentes de la vida y eso es sin sentido por completo, ¿no? De ahí que nos hayamos embarcado en este proyecto que sobre todo es de divulgación científica, pero también de formación, porque tenemos cursos, luego lo vamos a explicar, para que si la gente quiere y se ha dado cuenta de que el relato oficial tiene pues errores por todos sitios y que es sórdido y totalmente surreal, pues que tenga una alternativa de formación y de información pues basada en la responsabilidad, en datos científicos, claro que sí, pero en una interpretación adecuada y no torticera, que es lo que le llega a la gente, ¿no? Solo le llega propaganda. La idea es que aquí vean la biología de verdad. La página web, Almudena y Naira, la página web en la que yo estos días he profundizado es una maravilla. Tejiendo la red de la vida es muy bonita. Tiene una página web que es, primero, el diseño es precioso, pero es lo de menos. No, pero también es bonito. Pero el contenido es excepcional. Aquella persona a quien nos escuche, que tenga interés por conocer la ciencia de verdad, debe entrar en la página y profundizar en ella, porque es una maravilla. ¿Y qué se llama Somos Bacterias y Virus, Naira? ¿Por qué se llama Somos Bacterias y Virus? Naira, bueno, ya me lanza la pregunta. Tú no sabías si habías terminado con tus explicaciones y esa, pues sí, Naira, ¿qué somos? Pues porque precisamente lo que apuntaba Almudena son el origen de la vida, de toda la vida en este planeta, y además no es algo, como decía ella, que casualmente, al azar, pasó una única vez aquí en la Tierra con ese caldo primigenio que siempre nos cuentan, esa sopa primordial donde ahí se generó la vida. No, eso no es así. De hecho, se sabe que en Marte hay registros fósiles incluso de artrópodos. O sea, no estamos hablando ya de bacterias y de virus, ¿no? Que puede pensar la gente, bueno, una bacteria puede venir del espacio. No, es que estamos hablando también de otro tipo de formas biológicas mucho más complejas, ¿vale? Y de hecho, la página viene de ahí, del nombre de Somos Bacterias y Virus, porque realmente nosotros, las personas, somos ecosistemas andantes. Nosotros tenemos billones de bacterias con nosotros que conviven y cooperan con nosotros para producir desde vitaminas a todo tipo de sustancias que nos ayudan a nuestro metabolismo diario. Y no estoy hablando de la famosa conocida flora intestinal, sino que también tenemos en el estómago, también tenemos en los pulmones, también tenemos ese microbioma en la cavidad oral, en las fosas nasales, en nuestro epitelio, en nuestra piel, nos protegen. Esas bacterias nos protegen y son billones de bacterias que tenemos, que de hecho nuestra nube alcanza, se estima entre 60 y 90 centímetros, que va con nosotros de donde nos movemos y está continuamente intercambiando esas biomoléculas que tenemos,
entre las personas, ¿no? O sea, realmente somos ecosistemas andantes, pero más allá de eso, nuestras propias células, la célula eucariota, la célula animal, está formada por bacterias que un día se fusionaron, hace miles de años, se fusionaron y dieron lugar a lo que sería la célula eucariota, ¿no? O sea, la célula animal, como la conocemos, está formada por, pues mira, la misma mitocondria. El Margulis ya hablaba de la teoría de endosimbiosis, es decir, una bacteria que entra a fusionar, a cooperar, no a competir, a cooperar con otra célula que al final es nuestra batería, es decir, las mitocondrias son las que generan la energía para la célula. O sea, no estamos hablando, igual que los plástidos, como los cloroplastos, que son también los que realizan la fotosíntesis. Al final, la fotosíntesis está provocada, ese proceso, gracias a bacterias y virus que son componentes fundamentales de la estructura y arquitectura del resto de los organismos. O sea, imagínate lo importante que son. Y siempre les han tachado, ¿no?, como decía Almudena, de los gérmenes, de los malos, de los patógenos y demás. Yo ¿no? quisiera, y que las dos hablarais de esto, cada una de vosotras, pues explicando lo que quiera sobre mi pregunta, pero creo que es muy interesante que la gente nos escuche esto. ¿Por qué se ha demonizado sobre todo al virus? Bueno, te lo dejo a Almudena, luego te digo yo. ¿Es oír hablar virus? Película de terror, virus, película de terror. Ambas estamos de acuerdo, ya lo hemos hablado. Quizás se ha demonizado al virus porque, a ver, esto ha sido todo como una especie de relato por capítulos, como una especie de telenovela, ¿no? Si uno empieza históricamente estudiando a Pasteur, que es, digamos, aunque comenzó bastante antes, porque ya con enfermedades como la peste y demás, obviamente las personas cuando estas epidemias ocurrían en las ciudades no sabían realmente cuál era la causa y se empezaba a especular. De hecho, hay algunos textos antiguos de que debía de haber algo que la gente no veía, que debía de ser la causa de la enfermedad. Con esta idea nace como, digamos, el concepto de germen, que en un inicio es algo que no se ve, pero que puede ser el causante de la enfermedad, que la gente no sabía explicar el motivo por el cual esto ocurría, ¿no? Este concepto va avanzando hasta, digamos, el término contagio, que ya es enfermedad por contacto, es decir, yo te toco o estoy cerca de ti o cerca de algo que has tocado tú y eso es lo que te hace enfermar. Ambos dos conceptos, el germen y el contagio, se unen ya bajo el halo pasteuriano, bueno, primero de Jenner, con la famosa vacuna de la viruela y después de Pasteur, se unen esos conceptos y entonces comienza, digamos, el concepto de enfermedad por contacto, de inmunización y de culpabilización de algo que no veían, que no sabían qué era, pero que debían de ser gérmenes. Sí. Claro, una vez que se ven por primera vez en el microscopio, como están por todas partes, porque no es que te contagies, es que son parte de la vida. Sí, las propias células son bacterias y virus. Entonces, en un principio la bacteria, que es lo primero que se detecta, se demoniza y se le culpa directamente la causa de la enfermedad, sin tener en cuenta ni un solo factor más, ¿no? Por ejemplo, la peste se sabe que solamente tenía lugar en ciudades donde las aguas residuales se mezclaban con cadáveres y la gente consumía ese agua. Por lo tanto, por ejemplo, ese factor de intoxicación de las aguas de consumo humano, aunque está documentado en los textos antiguos, jamás se tuvo en cuenta como causa de la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Es decir, se eliminan todas las causas de enfermedad para focalizarse única y exclusivamente en bacterias. Claro, eso es perfecto porque todas las empresas incipientes podían crear medicamentos para matar a las bacterias, de ahí los famosos antibióticos, fijaros qué término tan feo, antivida, muy feo, pues todo eso genera un negocio millonario, ¿no? Donde ya empieza pues, a haber un movimiento de dinero muy grande para abordar el tema de la inmunización, ¿no? Que ellos llaman. ¿Qué pasa? Que los virus se descubren muy a posteriori, es decir, casi al final, cuando precisamente la gente se está dando cuenta que los antibióticos causan muchísimos problemas y que las bacterias forman parte del microbioma y que son imprescindibles para la vida. Es decir, cae por completo con datos científicos que las bacterias sean las causas de las enfermedades y que sean gérmenes,
Y por tanto, hoy en día se culpa a los virus porque como son biomoléculas muy poco conocidas, pues les sirven, digamos, de excusa como para llevar a cabo toda esta campaña de terror, ¿no? Pero es que la cosa es que de los virus también se están haciendo estudios y al igual que las bacterias que se está viendo que son imprescindibles para la vida, de hecho son el propio origen de la vida, no sé si la gente sabe que las mamás cuando están en periodo de lactancia producen azúcares que solo son para las bacterias del bebé, es decir, el bebé no puede alimentarse de esos azúcares, son azúcares solo para sus bacterias, o sea, fijaros qué cosa más maravillosa. Si fuesen asesinas, os aseguro que las mamás no producirían alimentos para ellas. Pero claro, los virus se conocen peor, porque ni siquiera están vivos, son biomoléculas. Entonces se están usando activamente, como en su día se usaron los gérmenes y luego las bacterias, para causar el miedo más absoluto y hacer que la gente consuma compulsivamente todos los productos que vengan de estos entramados empresariales. Y esa es la idea resumida de todo el camino que hemos recorrido hasta aquí con el tema de los virus. Y podemos poner más ejemplos. Podemos poner que los virus además forman parte fundamental en todos los ecosistemas. Forma parte, su papel biológico, por así decirlo, es mantener precisamente en los ecosistemas, por ejemplo, marinos, el equilibrio con bacterias y algas para que no haya exceso, imagínate lo importante que son. Forma parte además, gracias a las sustancias que en procesos metabólicos que ellos tienen, junto con, siempre son componentes de comunicación, vamos a decirlo así, ¿no? Son comunicadores, ¿no? De hecho, los propios antibióticos son sustancias que generan las bacterias frente a agresiones ambientales y son sustancias de comunicación, ni siquiera son antivida, o sea, son sustancias, o sea, está todo al revés, ¿no? Interés ¿Qué efecto causa el antibiótico? O sea, ¿en qué supuestamente ha podido beneficiar el antibiótico? O cómo nos han vendido que el antibiótico nos produce algún beneficio en la salud, porque ¿cuál es el funcionamiento? Todo empezó con los experimentos en laboratorio. En laboratorio es todo fantástico y maravilloso, y las primeras experiencias las hizo Fleming con el tema este de la penicilina, y se dio cuenta que un hongo producía una sustancia que impedía el crecimiento de algunas bacterias. Entonces ya eso fue como el primer gran antibiótico, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a hacer muchísimos experimentos de ver qué sustancias producen determinados organismos que puede utilizar contra ellos mismos, ¿no? Cuando en realidad todo eso es en laboratorio. Pero después un sistema vivo, una persona, y además una persona comparada con otra, es totalmente distinta. Son sistemas vivos muy complejos, con relaciones metabólicas y procesos metabólicos y fisiológicos muy complejos, y es muy difícil saber exactamente qué es lo que te va a pasar. De hecho, a día de hoy todavía hay rutas metabólicas que se están estudiando porque no se conocen bien. Y de ahí viene el tema de nos hemos prácticamente aniquilado nuestra diversidad microbiana, en el sentido de microbio, en el sentido de pequeño, pero en realidad todo lo que es el microbioma, nuestro microbiota intestinal, hemos perdido de un 80% en comparación con los primeros homínidos que estaban por aquí. Y lo sabemos gracias al estudio del microbioma de los coprolitos, que son las heces fosilizadas, ¿vale? O sea, hemos perdido muchísima diversidad, y a medida que añades fármacos y a medida que añades pues alimentos muy procesados, etcétera, pues el estrés, las radiaciones externas, etcétera, todas las agresiones ambientales que hay, eso va a hacer que tu microbiota decaiga, y de ahí los desequilibrios internos que ellos intentan resolver, porque al final son conflictos biológicos que las células y los tejidos intentan resolver de la mejor manera que pueden, gracias precisamente a las comunicaciones con los virus, que muchas veces se expresan cuando la célula se ve agredida por un factor ambiental, por un estrés celular. Lo que hace es emite esos retrovirus endógenos, se replican y salen de la célula en comunicación para las otras, o sea, son comunicadores. Lo que pasa es que esa visión también se ha visto como este es el virus con esta cápside que está atacando, ¿no? Es como decir el tema de que cuando hay fuego siempre están los bomberos y echarle la culpa del fuego a los bomberos, ¿no? Pues esto es algo así. Y de hecho Almudena y yo lo hemos comentado muchas veces en otras ocasiones. Pero los virus además permiten la nucleación de las nubes. Los virus, sí. ¿Cómo? A ver, explícanos bien eso. Los virus, gracias a lo que decía, a utilizar los recursos que tienen, porque ellos en realidad por sí solos son biomoléculas, necesitan la maquinaria de otros organismos, de otras células. Entonces, están implicados en algunos procesos de obtención de energía de azufre, ¿vale? De compuestos sulfurados. Y eso permite el cambio a nivel atmosférico
y la formación, lo que sería la formación de las nubes. Está implicado todo. Las bacterias y los virus al final son elementos fundamentales de la vida y la célula es la que utiliza y activa esos virus cuando les interesa. Por ejemplo, lo que decía Almudena con respecto a lo de la leche materna para las bacterias de ese bebé, pero es que además la placenta de nosotros que somos placentarios, la placenta está fabricada gracias al préstamo de un virus. Y en nuestro genoma están eso está grabado, esos genes virales están ahí y están por algo, ¿vale? Y además son comunes a todos los organismos vivos, da igual que me hables de un insecto, a que me hables de una planta, que me hables de un hongo, a que me hables de un humano. Está ahí grabado. Está claro, yo creo, es muy importante esto, es muy importante que nos hayamos extendido un poquito en esto, porque es que es vital que nuestros espectadores creo que deben tener ya muy claro que tanto los virus como las bacterias son parte indiscutible y necesaria de la vida en la Tierra y que con ellos convivimos desde el principio de los tiempos. Totalmente. En fin, y eso es muy importante. Almudena, el proyecto de divulgación científica, me estoy escuchando ahora yo a mí mismo, ahora no me escucho bien, porque era muy incómodo escucharme. Este proyecto de divulgación científica, Tejiendo la Red de la Vida, que este proyecto realmente ya nos has explicado cómo surgió, pero ¿qué objetivos se ha marcado? ¿Cuál es el proyecto, desde el punto de vista divulgativo, cuál es el objetivo fundamental de este proyecto? Bueno, en realidad, a ver, Máximo Sandín dejó básicamente una tonelada de trabajo en la que yo llevo trabajando 14 años, pero que él había estado reuniendo durante 30. Entonces, digamos que lo que él comenzó hace tantos años fue una apuesta por establecer las bases de la biología acordes con los descubrimientos científicos y no como con la propaganda como comentábamos. Entonces, durante 14 años yo hice la web y estuve subiendo contenido, actualizando, etc. ¿Qué pasa? Que nos ocurrió que había una abrumadora cantidad de información que, claro, la gente, y menos hoy en día, no se iba a leer de pe a pa absolutamente todo lo que estaba publicado. Aparte que porque muchas cosas entran en genética molecular, microRNAs, genoma, en fin, que son temas que son un poquito complejos y hay ciertas personas pues, que se perdían y, en fin, al final era un trabajo, era un verdadero tesoro de información, pero no era muy divulgativo en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando terminó todo esto que hemos vivido estos años, nos pusimos manos a la obra a reformar la web. ¿Cómo la hemos hecho? Hemos hecho una experiencia en la que el usuario puede ser miembro, es decir, una membresía. Un miembro no es un suscriptor al corriente, sino que es una persona que puede participar en los foros, puede hacer preguntas, puede aportar ideas. En fin, es un suscriptor, digámoslo así, dinámico, que puede tener feedback con las personas que llevan la web, que en este caso somos Naira y yo, ¿vale? A través de los foros, de preguntas, etcétera. Aparte, estamos sacando contenido a poquitos, en vez de todo ahí colgado y venga, ponte a leer, sino que sacamos pequeños artículos divulgativos de diferentes temas para que la gente tenga como un pequeño hilo conductor más sencillo. Y luego, cada mes hacemos 2 ponencias en directo de temas pues muy diversos, de lo que es el contenido de la nueva biología. La gente puede tener 3 experiencias, o bien darse de alta de forma gratuita, entran en somosbacteriasyvirus.com y eligen la membresía Exosoma, que es la gratuita, y tienen todo el contenido para poderlo ver, exceptuando lo que se publica nuevo. Si quieren ver lo que se publica nuevo, entonces pueden acceder a 2 membresías, la bacteria extremófila o el aliado de los virus, ¿no? Un poco lo hemos hecho así un poco en plan divertido. Y esas personas acceden a distinto contenido de nueva creación, ¿vale? Todo lo que dejó Máximo Sandín está totalmente gratuito para cualquier persona que quiera entrar, e incluso hay un foro de preguntas por si se pierden con la información, etcétera, ¿vale? La idea es un poco formar una comunidad cerrada en la cual no haya trolls, no haya gente que te ataque, no haya gente que insulte, que se pueda uno informar de manera normal, como personas normales que somos, que todos estemos identificados, porque lo malo de las redes es que son una absoluta jungla donde no sabes ni con quién estás hablando, y que la gente entre en la nueva biología de una manera dirigida por Naira y por mí, para que no se pierdan en un mar de información y que les resulte pues ameno y pasen un tiempo con nosotras
pues hablando de temas súper increíbles. Esa es la idea de somosbacteriasyvirus.com. Es decir, divulgación y educación en una página humana que está gestionada por seres humanos, en la que te contestan seres humanos. Que ahora estamos tan acostumbrados a que te contesten máquinas que Sí, ya no hay seres humanos. sí, sí, Y Pues que esa además es no la hace, y que no sí. hace falta que sean biólogos, porque muchas preguntas es, oye, que es que yo no llego porque yo no he estudiado o porque yo esto no lo controlo. No, nosotros te vamos a ayudar en la medida de lo posible para que lo hagas, para hacerlo fácil y para que lo puedas entender. ¿Vale? O sea, siempre estamos Almudena y yo haciendo ese feedback. Yo decía al principio de esta conversación que estos días se está profundizando en la página web, que me parece, efectivamente tenías razón, está estructurada muy bien, estéticamente es muy atractiva, muy fácil de manejar, pero es que el contenido es sorprendente, sorprendente porque es muy interesante y porque además, efectivamente, aunque tú no seas científico, lo lees y te enteras sin problema. Y en todo caso, si no conoces alguna palabra, lo escribes y, oye, explícame esto, o te vas a un diccionario y la buscas, ¿no? Yo me imprimí esto que van a ver ustedes aquí, lo imprimí esta mañana, no, anoche, la horrible revolución malthusiana de la ciencia del X Club. Les recomiendo que entren. Nosotros vamos a poner debajo en los datos de este vídeo, vamos a poner la dirección de la página web para que ustedes puedan entrar a ella. Y empiecen, por ejemplo, por este artículo que está el primero, por lo menos hasta hoy estaba Sí, el porque primero, es la última entrada. la última entrada, ¿no? Esto es un artículo me comentaba antes Almudena, es un artículo de Paul Glutman, que es un divulgador, creo político también canadiense, y es una traducción que ha hecho Almudena, que yo la felicito porque traducir bien es muy difícil. Una novela mal traducida estropea una novela y una novela bien traducida a veces hasta la mejora. Y sé de lo que hablo. Y está muy bien traducido y además es que es no solamente entretenido este artículo, sino que además es sorprendente. A mí no me sorprende porque el mundo anglosajón lo conozco bien, pero a la gente que lo vaya a leer igual le va a sorprender. Les invito a que entren a la página web y vamos a poner debajo la dirección y lo lean. Y empiecen, por ejemplo, por este artículo. Es importante, además, que hay una forma de pago, habéis explicado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay la posibilidad de contribuir con una suscripción? Sí. Y bueno, no lo explicamos, pero... Bueno, pues explicarlo porque sí es cierto es que... interesante que lo expliquéis. Yo ahora aportaré mi objetiva opinión por lo que es importante que nos suscribamos a esta página web. Bueno, porque es que el proyecto se nos ha hecho muy grande y somos 2 personas. Entonces, claro, al final hay que pagar a los desarrolladores de la página web, a los informáticos que llevan el mantenimiento, los mailing, hacer el filtrado, el vaciado, en fin. Al final es inversión tanto económica como de tiempo nuestro. Y al final, bueno, pues hemos decidido hacerlo asequible en 3 formas de suscribirse a la web, una totalmente liberada con el material que es fenomenal y estupendo de Máximo Sandín, filtrado y revisado por Almudena, como comentó antes, y luego ya las otras 2 opciones que nosotros consideramos que es un precio bastante asequible para la información actualizada continuamente, porque Almudena y yo estamos siempre revisando artículos científicos continuamente, todos los días estamos echándole un vistazo y nos pasamos información, incluso algunos que los debatimos entre las 2, porque a veces para encajar las piezas del puzzle viene bien tener otra visión, entonces a lo mejor ella se lo lee, le da una interpretación, lo cuadra en el puzzle, lo hablamos, a lo mejor yo tengo otra visión y lo terminamos de encajar para poder entenderlo, porque una vez que lo entiendes, luego lo puedes divulgar, si no es un rollo. Entonces, para nosotras es más fácil así, ¿no? Entonces siempre nos vamos pasando artículos, oye, mira esto qué interesante, mira esto que lo que están comentando por aquí, o sea, nos estamos poniendo siempre al día, pero de todo tipo o sea,
Yo, la verdad es que estoy sorprendida porque estoy desaprendiendo muchas cosas que tenía aprendidas y las estoy colocando bien. Es como cuando tienes la librería toda descolocada y ahora la estás ordenando, ¿no? Bueno, pues estoy en ese proceso ordenándola, y libros que no me hacen falta para nada, que los he tirado directamente, ¿no? Entonces serían los antiguos dogmas, ¿no? que tienen que caer. Hay muchas cosas que están establecidas porque sí y no se hacen preguntas. Y a Almudena pues le ha pasado también un poco pues lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí, ese es el sentido de que pongamos pues contenido de pago. Y además los directos, como hablaba ella antes, ¿no? Que los hacemos y todo. Sí, yo me voy a dirigir a todos aquellos que espero que sean muchos, igual llegaremos al millón. Ojalá. No, yo soy muy ambicioso en este tipo de cosas, pero es muy importante suscribirse a Tejiendo la Red de la Vida, esta página web. Suscribirse por 2 motivos fundamentales. Primero, porque si nos suscribimos a ella, conseguiremos que tanto Almudena como Naira puedan avanzar en ella, puedan crecer, hacerla crecer y dedicarle el tiempo, pero porque nada es gratis, es decir, las cosas tienen su trabajo y se tienen que sostener. Entonces esa suscripción es muy importante. Y porque además, a veces yo conozco a mucha gente que dice, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante esto, ante el otro? Mira, por ejemplo, lo que puedes hacer es suscribirte a esta página web y después hablar de ella a tus amigos. Compartirla en las redes sociales. En lugar de compartir la paella que haces el domingo, vale, comparte eso, pero comparte esta página web. Además, estáis haciendo ya cursos de formación, ¿no? Sí, a través de Almudena. Almudena ya ha realizado. Sí, nos hemos aliado, la doctora Ana María Oliva, que también ha estado durante estos años que hemos vivido divulgando sobre todo del empoderamiento de la especie humana, no dejarnos esclavizar por estas ideas de miedo y de pánico que pretenden que continuamente estemos asustados, ¿no? Para no terminar de estar nunca a gusto con nada de lo que hagamos. Siempre, si no venía la viruela del mono, venía el virus de murciélagos, siempre hay algo el cambio climático, en fin, siempre tenemos algo que viene a por nosotros, ¿no? Y la idea de la divulgación de ella era empoderar a la gente, formarla, darle una base para que toda esta campaña le pase totalmente desapercibida. Nosotros, obviamente, contra el sistema pues no podemos luchar, pero sí podemos hacer pequeños colectivos de gente consciente que trabaje por el bien, porque ya que la sociedad está tan derruida y hay tal nivel de corrupción, pues por lo menos que las comunidades que somos más o menos conscientes, pues que estemos un poco en línea de los conocimientos los unos de los otros. Entonces, nos hemos juntado un grupo de científicos en la Universidad Viviente del Terreno, que es como se ha llamado la escuela de la doctora Ana María, y nos han pedido a nosotros que hagamos, digamos que seamos los profesores de biología, es decir, ellos tienen una rama de física, otra de bioenergía, otra de salud, y la idea era que hubiese cursos también de biología. Y hemos propuesto a Ana María 3, de los cuales uno ya se ha impartido, fue de enero a abril y ya acabó además hace poquito, de hecho se llama Somos Bacterias y Virus, y es una revisión profunda de todo el trabajo de Máximo Sandín desde la base de la nueva biología, donde nos ha dado tiempo a pararnos en conceptos, revisar textos, etcétera. Ahora empezará en septiembre uno sobre medicina natural basada en plantas además de la fitoterapia mediterránea, es decir, esos conocimientos milenarios que hemos perdido, que antiguamente las abuelas tenían plantas del campo para tratar afecciones comunes como orégano, tomillo, romero, en fin, cosas que se pueden usar hasta para cocinar y que es un conocimiento que la sociedad actual ha perdido. Y vamos al paracetamol o al ibuprofeno corriendo, pero sin embargo, igual no nos hace falta algo tan dañino, sino que tenemos en el armario de la cocina algo que puede ser mucho mejor, ¿no? Pues esa era la idea. Entonces ahora va a empezar un curso de botánica en septiembre y luego el año que viene Naira y yo estamos preparando un curso de microbiología y genética avanzada porque estamos hartas de encontrar definiciones propagandísticas de lo que son los virus, las bacterias y queremos reescribir en base a los datos científicos
la base de la microbiología. Creemos que es importantísimo, porque para deshacernos de todos esos viejos conceptos necesitamos, basándonos en los datos que hoy en día se conocen, reescribir aquello que fue escrito, ¿no? Sí. Y lo estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, en mayo del año que viene, lo más seguro que lo tengamos ya preparado. Y estas son las 3 líneas de trabajo en cuanto a formación que estamos ahora metidas, Naira y yo. Que no es poco. Sí, sí. Es muy difícil. Tenéis una labor entre manos importantísima, pero a la vez que dificultosa. Difícil, pues porque a lo largo de toda nuestra vida el común de los mortales, ¿no? Quienes no conozcan esto en profundidad como vosotras, hemos oído una serie de conceptos que son, bueno, pues son cátedra, ¿no? Y yo hoy, por ejemplo, antes de venir para acá, he estado con 3 amigos hablando, ¿no? Y han surgido, pues, por ejemplo, el tema de las inoculaciones. No voy a nombrar la palabra porque si no los espectadores comprenderán que los bicharracos que hay por ahí volando y que manejan estas cosas nos pueden cortar el vídeo y no queremos. Entonces, claro, cuando tú a lo largo de toda tu vida has oído que eso es fundamental, es absolutamente insustituible, y tú le dices que no es así, y cuando tú tienes en tu disco duro metido una cosa de esa manera, es complicado ir pero bueno, de ahí el proyecto, ¿no? Tienes que difundir la semilla en vez de ir contra un muro. Es decir, hay gente muy abierta, incluso alumnos pues que ha tenido Almudena, ¿no? Que me dicen, no, si no son jóvenes, si es que ya es gente pues que tiene ya una edad, y incluso pues médicos o fisioterapeutas, o en fin, que ya tienen un conocimiento, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y por qué ese interés ahora? Bueno, han descubierto que hay otras opciones, ¿no? Con todo esto que nos ha pasado, y quieren leer y quieren informarse bien. Entonces, bueno, es una oportunidad, pero también para la gente joven, digo yo, porque al final, bueno, las dos estamos de acuerdo en esto, siempre lo hemos hablado, al ser profes, pues te sale natural explicarlo, pero explicarlo bien. Sí. Entonces, si tú lo entiendes bien y sabes que eso es erróneo, cuando ves el libro de texto se te ponen los pelos como punta, o sea, de puntas, ¿no? Como escarpias, ¿no? Así. Y tú dices, bueno, yo le digo a los chicos, miren cómo tengo los pelos, mi músculo horripilador funciona muy bien. Digo, de ahí viene la palabra horripilante, por cierto. Y entonces les digo, es que esto es la antigua biología, digo, esto está obsoleto totalmente. Entonces les doy pastillas, pequeñas dosis, de lo que sería la nueva biología. Y eso me puedo permitir el lujo de hacerlo. Y bueno, entonces esa es la semilla que se va a ver en el futuro. Es decir, si poco a poco vamos metiendo esas pequeñas cuñas, y esa persona o esa personita que a lo mejor ahora tiene 15 años o 12 años, dentro de 5 dice, oye, pues a mí hay algo que no me cuadra porque a mí en su momento mi profe de biología me dijo que... Y entonces, bueno, le da un par de vueltas y hace dudar a lo mejor la persona con la que está hablando. Y eso es lo que se trata también el proyecto, ¿no? Es decir, de divulgar, pero hacerlo bien. Sí. Con calma, porque también somos dos, y tenemos muchas cosas, y además tenemos familia, y ella que tiene niños pequeños más, pero que bueno, que tenemos que ir poco a poco haciéndolo, construyendo las cosas bien, y dándole salida a todo ese conocimiento que de otra forma está vetado, y además recuperando muchos manuscritos y publicaciones totalmente censurados en la historia, que por eso decía ella que tenemos que reescribir, tenemos que reeditar, incluso nuevas definiciones, que eso también nos va a llevar de cabeza un poquito, porque no es fácil poner una definición. O sea, que se trata de que aprendamos a sumar para terminar haciendo raíces cuadradas, ¿no? Es decir, vamos a sumar, vamos a desmenuzar el origen de todo esto, comprende lo que es un virus, comprende lo que es una bacteria, de verdad compréndelo, para poder comprender todo lo demás, ¿no? Exacto. Almudena, ¿quieres comentarnos algo al respecto? Sí, bueno, a ver, yo es que siempre digo a los alumnos, ¿no? que vienen, que no solamente es un aprendizaje unidireccional. O sea, en este momento es muy necesario que compartamos conocimientos, es muy necesario. Es decir, cuando vienen a lo mejor a las clases, pues muchos son terapeutas, otros pues han sido enfermeros toda su vida, médicos, también tenemos profesores, los profesores son el futuro, los profesores
los necesitamos a todos, ninguno nos sobra. Es decir, o sea, muchas veces, primero que la biología es la ciencia que estudia la vida y es una rama en la que jamás vas a dejar de aprender. El día que te mueras vas a aprender algo nuevo antes de irte de este mundo de biología. Eso para empezar, o sea, es imposible saberlo todo. Y luego que la idea de formación en este caso, fuera de la oficialidad, en la que básicamente los chavales, y Naira y yo lo sabemos bien, que también trabajamos con ellos, se aprenden algo sin comprenderlo y lo único que hacen es vomitarlo en el examen tal y como se lo han aprendido sin entender para nada lo que están diciendo. Y además en una era en la que la propaganda y el adoctrinamiento está al orden del día, lo vemos con todas las campañas de clima, con todas las campañas de todo tipo que no diremos aquí hoy, pero que existen y que son campañas de adoctrinamiento porque no tienen base en ciencia. De hecho, nosotros hemos desmontado, por ejemplo, la del clima con la paleontología, con el registro fósil, gracias al doctor Francisco Molino, que nos envió un documento extensísimo que está publicado en la página, que se ve perfectamente los periodos de aumento y disminución de CO2, que se ven los periodos, es decir, que no tiene base científica lo que dicen, ¿no? Son pura propaganda y sin embargo nuestros chicos lo están aprendiendo desde pequeños y no tienen oportunidad siquiera ni de preguntarse ni de entender lo que están estudiando, ¿no? Entonces, la idea de estas comunidades de aprendizaje, yo he llegado a tener en este curso que me ha sorprendido mucho desde unas chicas jovencísimas que no encontraban su lugar en el mundo hasta gente que me dobla la edad y que se ha tirado toda la vida ejerciendo en el campo de la salud y hemos creado un espacio de debate, un espacio de aprendizaje que hace tanta falta. Estamos tan cerrados, tan limitados, tan adoctrinados, es que necesitamos abrir la mente, porque es imposible avanzar. Entonces, la idea de estos cursos, independientemente que Naira y yo nos pegáramos un buen curro de revisar y de redactar y, en fin, también la idea es que la gente aporte al proyecto, es decir, que se generen espacios de debate. Y no necesariamente tiene que ser a través de los cursos. De hecho, hay un foro que puede entrar cualquier miembro de la web donde puede dejar sus impresiones, los temas de conversación, libros para leer, libros que siempre abren la mente. En la web tenemos reunidos más de 200 referencias bibliográficas de autores de revistas de todo el mundo, desde astrofísica hasta botánica. O sea, gente que de verdad en sus campos ha intentado innovar y ha intentado luchar y el propio sistema se lo ha comido y lo ha tapado y lo ha silenciado. Pues nosotros hemos recogido esos trabajos y los hemos metido. Es decir, es tan necesario enriquecerse de los demás que es que estos espacios se deberían de crear continuamente en todas las ramas del conocimiento. Hemos perdido gran cantidad del tiempo por culpa del adoctrinamiento y esto es muy grave. La sociedad ahora mismo está profundamente limitada. No saben ni dónde tienen la cabeza o los pies y por ende nuestros chicos igual están tremendamente perdidos. Esto hay que remediarlo de alguna manera. Sí. Lamentablemente, yo quiero incidir en este tema, ¿no? A lo largo de los últimos, sobre todo porque hay detrás muchos intereses económicos, a lo largo de los últimos 40 y tantos años se ha adoctrinado, en general, a todo Occidente, ¿no? Pero particularmente España se ha adoctrinado de una manera tremenda, se ha adoctrinado y ahora viene un proceso y un periodo de atemorización. Es decir, con el adoctrinamiento viene un proceso de atemorización, que la gente tenga auténtico pavor a ciertas cosas, a ciertos anuncios de ciertos bicharracos que dice que te van a poner un malito. Entonces, claro, la gente que ignora, no reconoce la mentira, no reconoce que lo que te están diciendo no tiene sentido, y entonces esa gente se convierte en material absolutamente moldeable, absolutamente manipulable. Y quien nos está escuchando, si nos está escuchando, es porque tiene interés. Y si tiene interés es que ya se habrá dado cuenta de que hay un objetivo muy importante de manipulación mundial a través de la Agenda 2030, para ponérselo complicado a esta gente, y a través de ese nuevo orden planetario que pretenden establecer. Que lo que persigue es hacer de toda la ciudadanía meras marionetas,
cuyos hilos van a manejar esas élites. Uno de los pilares que para esta gente es muy útil es precisamente el pilar de la atemorización a través de esos bichos que dicen que nos ponen muy malitos. Pues este blog, Tejiendo la Red de la Vida, es fundamental, es un pilar, en este caso positivo, para que la ciudadanía tenga una herramienta informativa de primerísimo orden, que es viva, que va a estar permanentemente en renovación y que además encima es participativa. Yo creo que si hay alguna cosa que nos haya quedado en el tintero, lo comentamos ahora. ¿Alguna cosa que queráis comentar que se nos haya quedado en el tintero? No, en principio yo creo que está dicho todo. Pues yo quiero agradeceros vuestra asistencia a esta entrevista, a esta charla que hemos tenido. Yo he aprendido mucho, como siempre, que os escucho a vosotras. Os felicito por la iniciativa, además de todo lo que venís haciendo a lo largo de los últimos años, que tiene un valor extraordinario y desde luego tenéis mi aplauso y mi consideración. Gracias a ti por invitarnos. Ha sido un placer. Y además, pues yo invito a todos nuestros espectadores, a quienes nos sigan, que se suscriban, Tejiendo la Red de la Vida. Lo vamos a poner debajo de las imágenes, ¿no? En la parte de texto, ahí vamos a poner la dirección. Muchísimas gracias, Almudena Zaragoza. Muchísimas gracias, es un tesoro, gracias de verdad. Gracias a ti por participar, muchísimas gracias, Naira. Gracias por participar también. Gracias. Y espero que en breve nos volvamos a reunir para hablar de que hay un montón de gente que ya sabe lo que verdaderamente es un virus, porque ha crecido tanto los seguidores de la web que ya podemos tener datos y decir, oye, que ya somos 2 o 3 millones de personas con los ojos abiertos. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Vamos a por ello. Bueno, pues, muchísimas gracias, Almudena, muchísimas gracias, Naira. Y a ustedes que están ahí siguiéndonos, nos veremos en breve seguro y seguiremos hablando de todo lo que creo que consideramos muy importante que ustedes conozcan. Muchas gracias por estar ahí.